Voy a hablar de qué es la filosofía política. Hay un artículo mío en este libro donde yo trato de explicar qué es la filosofía política y para qué sirve la filosofía política. Por supuesto, hay muchas opiniones al respecto, pero en principio, en algo que se puede acordar es filosofía es el estudio de los problemas y política viene de polis, de los problemas de la ciudad, problemas de la ciudadanía, diría yo. En la antigüedad se hablaba de la ciudad-estado y de los problemas de los ciudadanos, que tenía que ver con la economía, con el bienestar, también con la educación, una educación que se daba a los niños para que fueran ciudadanos morales a través de leyendas, de relatos. Se trataba de formar a los ciudadanos, pero siempre unido a lo moral. Desde la modernidad en adelante, la moral y la política se estudian por separado, hay una diferenciación, no porque se tienda a que la política no sea moral, sino porque la política se estudia desde el punto de vista de la estrategia. Entonces, volvamos a cuáles son los temas que deberíamos estudiar en la filosofía política. ¿Cuáles son las preocupaciones con respecto a la felicidad de la ciudadanía, la eudaimonía, como se decía antiguamente, o como se le llama ahora el florecimiento humano? Tiene que ver con todo, tiene que ver con la economía, el derecho, la salud, con el desarrollo científico. Por ejemplo, ¿cómo podríamos negar que el desarrollo científico que ha hecho que se logren tantas cuestiones como la clonación de órganos, etcétera, etcétera, de las que se ocupa la bioética? ¿Cómo podríamos nosotros negar que esto también tiene que ver con la filosofía política? Por supuesto que tiene que ver con la filosofía política. No se puede ignorar, por ejemplo, tampoco que en ciertas ciencias sociales, en lo que son los análisis empíricos de lo que pasa en la sociedad, hay una parte de todo eso donde nos preguntamos si esto está bien, si a dónde se dirige, si es moral, si es ético, que también tiene que ver con la filosofía política. Entonces, en función de todos estos temas, también hay que pensar que esta filosofía política de la que nos queremos ocupar está en el marco de lo que es la vida democrática. Y es ahí donde se apunta a reforzar ciertas instituciones que sean democráticas, que nos muestren un accionar donde la ciudadanía pueda decidir sin obstáculos, donde las instituciones sean transparentes. Entonces, trabajar en el área de la filosofía política en ese sentido significa reforzar las instituciones democráticas, las leyes, las normas, y que los actores, tanto judiciales, de actores decisorios, todos actúen en una línea democrática. ¿Qué temas se abordan y cómo? Por ejemplo, en la corriente de opinión, en la corriente de pensamiento que analizamos en la cátedra de filosofía política que tengo a cargo, trabajamos con tanto como con la matemática, la lógica, es decir, la teoría de los juegos, la teoría de la decisión, con
cuestiones que tienen que ver con la cultura política, es decir, tratamos de acercar todas estas disciplinas de forma tal que se pueda analizar algo tan sencillo como, por ejemplo, cómo salvar los problemas de la pobreza, cómo lograr que haya una justicia equitativa, que es central, porque en realidad en la antigüedad, tanto como en los estudios contemporáneos, lo que se intenta es de que haya justicia y que alcance a todos. Hoy en día que se analiza la justicia global, se intenta mostrar hasta qué punto se cumple con los derechos humanos, es decir, con que cada persona, cada ciudadano del mundo tenga sus propios derechos y se respeten. Es decir, esencial, como diría Amartya Sen, la salud, la educación, la vivienda, etcétera, son básicos, pero para esto volvamos a John Rawls y su teoría de la justicia, donde da un acento muy especial hacia la libertad de los derechos. Por último, habría que hablar de la responsabilidad de los intelectuales. Me parece que es importante lo que nosotros podemos brindar, es decir, tratar todos los temas de la cátedra, no solamente para aprobar una materia o para dar una materia en la facultad, sino es que nosotros tenemos que transmitir la problemática social, y cuando digo la problemática social no me refiero solamente a la de nuestro país, sino a la problemática global. Acá entra no solamente las relaciones entre países, sino también la economía, la salud, lo que estamos pasando ahora por el tema de la pandemia, el tema de nuestro planeta, la contaminación, todo esto está dentro de la problemática de la filosofía política, obviamente, aunque no lo pensemos previamente, aunque pensemos nada más, vamos a ver determinados autores y a ver lo que decían en el pasado. Nosotros tenemos que aprender de esos autores y se intenta en la cátedra de aplicar lo que sería un método ecléctico, es decir, tomar de cada autor lo que nos resulta valioso para nuestra propia investigación, para nuestros propios estudios, y hablar en un idioma que sea comprensible a todos, es decir, evitar la oscuridad, evitar términos tan específicos que solamente puedan entender 2 o 3, tratar de discutir todas estas cuestiones de forma tal que lo pueda entender cualquiera. Hay algo que rescato de Martha Nussbaum. Ella en una entrevista, en un reportaje que le hicieron, dijo que ella no podría escribir de una manera en que no pudiera entender un alumno de primer año. Y esto a mí me parece esencial. Dejemos de lado esta cuestión de que los y las intelectuales formamos parte de una élite y que los más famosos y los más importantes son tan incomprensibles que después hay otros que los estudian durante años para ver qué quisieron decir. Lo importante es, lo crucial es buscar soluciones, respuestas a las cuestiones políticas de hoy en día, que son muchos, como estamos viendo ahora, porque, por ejemplo, el ejemplo que nos da la pandemia de un análisis económico, sanitario, de libertades, de instituciones que quedan congeladas en el medio de una cuarentena, etcétera, etcétera. Bueno, a esto es lo que nos abocamos.